síntesis. No voy a seguir el libro que estamos viendo, pero es algo relacionado con lo último que vimos y con las preguntas que ustedes me han estado haciendo estos días. En el último día había una cita que decía así: el Espíritu Santo es dado a cada creyente como ley nueva que desde dentro lo capacita y lo impulsa a cumplir la voluntad del Padre. Ese desde dentro es sumamente importante y es un tema que todos ustedes tienen que conocer, y está relacionado también con las preguntas que me hicieron, porque las dos veces que hablamos de este tema del Espíritu Santo salía la pregunta de los carismas, etc. Y los carismas, si bien son reales, han existido, existen, a veces se presentan algunos como reales que no son, pero si bien es algo que Dios da, son algo muy secundario. Y por eso quiero marcar esto, porque si no parecería, cuando uno habla del Espíritu Santo, que lo de los carismas. Y la realidad es muy, muy distinta y conviene que ustedes la conozcan mejor. Voy a seguir a Santo Tomás en la Suma Teológica cuando habla de la ley nueva. Aquí se explica qué es lo más importante de la ley nueva y se explica también esa frase que ponía el padre en el libro, ¿sí? Ley nueva que desde dentro capacita. Bien, voy siguiendo cosas de Santo Tomás de la Suma, ustedes la pueden ver en la Suma, hay mucho más que lo que yo les voy a dar. Pero en uno de los artículos se pregunta a Santo Tomás si la ley nueva es escrita. ¿Sí? La ley nueva es decir el Evangelio. Y él dice que no. Y esto es importante considerarlo. Nosotros siempre tenemos que insistirlo. Se dice, los musulmanes, por ejemplo, ellos dicen que hay 3 pueblos del libro, que son los judíos con el Antiguo Testamento, los cristianos con el Nuevo Testamento, y después vienen los árabes, ellos, que recibieron la perfección de la revelación, que sería el Corán. Pero esto es un grave error respecto a lo que enseña la Iglesia. Nosotros no somos un pueblo del libro. Y esto se explica por lo que voy a ver ahora, cuando se explica a Santo Tomás si la ley nueva es escrita. Y dice así: según Aristóteles, cada cosa se denomina por aquello que en ella es principal. Por eso a veces nosotros decimos había 100 almas, estamos refiriendo a que había 100 personas, 100 hombres. Estamos nombrando al hombre por aquello que es principal, el alma. ¿Sí? Y dice, lo principal en la ley del Nuevo Testamento, y en lo que está su virtud, virtud significa fuerza, es la gracia del Espíritu Santo que se da por la fe en Cristo. La gracia. Eso es lo principal en la ley nueva. Dice, por consiguiente, la ley nueva principalmente es la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los fieles en Cristo. Dice, tiene la ley nueva preceptos que son dispositivos para recibir la gracia. Están ordenados al uso de la misma gracia, que son como secundarios en la ley nueva. Esto fue necesario que los instruya el mismo Cristo, de palabra y por escrito, para saber lo que tenemos que creer y obrar. Entonces, la ley nueva principalmente es una ley infusa, la gracia, infundida en el hombre. Secundariamente es ley escrita. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Y los Evangelios del Antiguo Testamento, la enseñanza de la tradición, el magisterio de la Iglesia, todo eso es secundario en comparación con la gracia. Y por eso la ley nueva, principalmente, no es escrita, sino que es algo infundido por Dios en el corazón de sus hijos. Por eso lo que vamos a seguir viendo es sobre todo el tema de la gracia. Dice, pregunta si la ley nueva justifica. ¿Qué significa justificar? Justificar significa hacer justo. Alguien que es pecador es transformado en justo. Eso significa justificar. Y dice, según te hemos dicho, la ley nueva abarca 2 cosas. La principal es la gracia del Espíritu Santo, comunicada interiormente. Y está en la Biblia, pondré la ley en sus corazones.
Y en cuanto tal, la ley nueva sí justifica, porque la gracia nos hace justos, nos hace santos, nos hace buenos. Por eso dice San Agustín, en el Antiguo Testamento fue dada la ley por fuera, una ley externa, que infundía terror a los injustos. Aquí en el Nuevo Testamento fue dada interiormente otra ley que nos justifica. ¿Sí? Como elementos secundarios, entonces primero, como la parte principal es la gracia, sí nos justifica. Los elementos secundarios justifican. Entonces dice, como elementos secundarios de la ley evangélica están los documentos de la fe y los preceptos. Y en cuanto a esto, la ley no justifica. O sea, no es porque alguien agarra el evangelio y lo lee que ha justificado si cree y recibe la gracia. ¿Sí? Por eso dice San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Y San Agustín, comentando de esto, dice, por letra se entiende cualquier escritura que está fuera del hombre, aunque sea de preceptos morales que se contienen en el Evangelio, por donde también la letra del Evangelio mataría si no tuviera la gracia interior de la fe que sana. Si Dios no nos diese la gracia, nosotros leer el Evangelio no nos serviría de nada. Es más, sería mayor condenación, porque tendríamos indicado lo que tenemos que hacer y no podríamos hacerlo, porque no podemos realizar actos sobrenaturales con nuestras propias fuerzas. Por eso la ley, en su parte principal, la ley nueva justifica porque es la gracia, en la parte secundaria no justifica. Otro artículo de Santo Tomás, si la gracia pone algo en el hombre, esto es algo que niegan los protestantes. El protestante dice que la gracia no es algo creado que transforma al hombre. Es como que simplemente Dios cierra los ojos para no ver nuestra maldad. Es como que nos pone el vestido de Cristo y Dios nos ve y dice, oh, Cristo, y somos buenos. Pero en realidad somos malos. Santo Tomás dice esto, cuando el amor de Dios quiere el bien de la criatura, se produce en esta un bien real. El amor de Dios es creador. Cuando Dios quiere algo para mí, lo crea en mí. ¿Sí? En cambio, la voluntad humana es movida por el bien que preexiste en las cosas y no causa totalmente el bien de las cosas, sino que lo presupone, al menos en parte. Cuando yo quiero a alguien es porque es bueno. Por yo quererlo no lo hago bueno a él, ¿sí? Sino que lo quiero porque es bueno. Nosotros queremos lo que es bueno. Cuando Dios quiere algo, Él produce la bondad, ¿sí? Él la crea. Es pues manifiesto que cualquier acto del amor divino induce en la criatura un bien que se produce en un momento del tiempo, aunque el amor divino es eterno. Y así, según las diferencias de este bien, podemos inferir la existencia de un doble amor de Dios a la criatura. Primero las ama en cuanto existen, por eso las creó, por eso existimos. Si Dios no nos amase, no existiríamos. Dice, otro especial amor que tiene es cuando Dios eleva al hombre, a la criatura racional, sobre su condición natural, haciéndola partícipe del bien divino. Y este es el amor con que se puede decir que Dios ama a alguien absolutamente, porque en este caso Dios quiere absolutamente para la criatura el bien eterno que es el mismo. Entonces, así como queriéndonos nos crea, para decir que nos quiere absolutamente, es cuando nos concede la gracia, porque nos hace partícipes de su naturaleza y nos destina a la gloria. Por eso la gracia, la ley nueva sí pone algo en el hombre, sí nos transforma. Después se pregunta si solo Dios es causa de la gracia. Por supuesto que dice que sí, vamos a dejarlo para no alargarnos tanto. Y después habla de la división de la gracia. Y aquí trata el tema de los carismas, ¿no? Dice, según San Pablo, en la carta a los romanos, las cosas que proceden de Dios son ordenadas. Pero este orden de las cosas consiste en que unas son conducidas a Dios mediante otras. Por eso yo puedo guiar a otra persona hacia Dios. Dios ordenadamente hace que yo reciba la fe por mis padres, por el bautismo del sacerdote que me bautizó,
por el catecismo que me dio, etc. Así como la gracia tiene por objeto conducir a los hombres a Dios, hace que algunos hombres guíen a otros. Y por eso hay dos tipos de gracia. Primero, la gracia por la cual el hombre se une a Dios. Es la gracia santificante, la que dijo que justifica, la que nos hace gratos a Dios, es decir, agradables. ¿Sí? Pero hay otra gracia a la cual un hombre coopera con otro para que se convierta a Dios. Son gracias especiales que no santifican al que la tiene, sino que Dios se la da a una persona para que él ayude a otro. Y esta es la gracia que se llama gratis data, porque sobrepasa la capacidad y los méritos personales de quien la recibe. No se da para el bien de él, sino que para que colabore en la justificación de otro. Esos son los carismas. Por eso le concedió, por ejemplo, al Padre Pío el don de hacer milagros. Es una gracia gratis data. Hacer un milagro no santifica al Padre Pío. Dios se la concedió para que él ayude a santificar a otros. Estoy leyendo ahora 2 o 3 vidas del Padre Pío y, bueno, los milagros que hacía era una cosa impresionante. Un soldado contó que estaba en la guerra, en una batalla, y se le apareció un fraile capuchino y lo tironeó. Él no hacía caso, lo tironeó hasta que la tercera vez él lo sacó del lugar donde estaba. Inmediatamente cuando lo sacó cayó una bomba ahí. Y terminado eso desapareció. Y él después vio una foto del Padre Pío en el diario y se dio cuenta que era el mismo. Entonces fue a visitarlo y le agradeció. Y el Padre Pío lo vio y dice, la que te salvaste, Cedillo. Eso no santifica ese carisma al Padre Pío. Es concedido para un bien a los demás. Entonces se pregunta, en el artículo que sigue, ¿sí?, si la gracia gratis data es superior a la gracia santificante. Y esto para mí es una cosa más importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Y dice, el apóstol, después de enumerar las gracias gratis data, los carismas, añade en 1 Corintios 12:31, os voy a mostrar un camino todavía más perfecto. Es expreso. San Pablo primero nombra las gracias gratis datas, los carismas, el don de lenguas, de milagros, etcétera, 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 que lo pueden ver ahí en la primera carta a los Corintios. Y después de nombrar, dice, os voy a explicar un camino todavía más perfecto. Y comienza a hablar de la caridad que pertenece a la gracia que nos hace gratos. Luego, la gracia santificante, es una gracia más excelente que la gracia gratis. Por eso yo quería prevenirlos, porque si no, un montón de veces parecería, aquí en Medio Oriente no tenemos mucho de eso, pero en otros lados sí, que cuando se habla del Espíritu Santo se está hablando de carismas. Por empezar, eso no siempre son verdaderos. Y segundo, aunque fuesen verdaderos, ¿sí?, y yo tuviese el don de hablar lenguas, ¿sí?, San Pablo dice que si no tengo caridad no soy nada. Por eso es que nosotros tenemos que apuntar a lo que es más perfecto. Incluso puede haber un amor desordenado a esos dones especiales. Puede haber un amor desordenado como para querer lucirse o lo que quiera. Si usted ve en las cartas de San Pablo, él también corrige eso. Dice, si alguno habla alguna lengua y los demás no entienden, cállese la boca, dice. No siga hablando si no lo entiende. Espere que haya uno que tenga el don de interpretar, si no, no lo haga. Pero es muy importante, porque no puede ser que nosotros hablemos del Espíritu Santo y lo que sobresalga es eso, cuando eso es totalmente secundario. Cuando hablamos del Espíritu Santo nos referimos a la gracia del Espíritu Santo de la gracia santificante, porque esa la da. Y a la otra la da algunas veces, y para el bien de los demás, y según Santo Tomás, es mucho menos importante que la otra. Y poner la fuerza en lo que es secundario es un error. Es como decir, no, yo cuido mi cuerpo más que mi alma. Sí, cuida más tu cuerpo que tu alma, te puedes dar norma así, ¿no? O sea, fíjense, por poner la fuerza en lo que es secundario, se pierde lo principal. Y por eso nosotros vamos a poner la fuerza en lo principal. Y por eso cuando hablemos del Espíritu Santo, tenemos que referirnos a eso. Y ahora sigue, ¿no? Porque hay todavía más cosas importantes. Y dice,
hablando de lo mismo, ¿no? Una virtud es más excelente cuando mira un bien más alto. Por otra parte, el fin es siempre más noble que los medios que a él conducen. La gracia gratis data es dada como un medio para la otra gracia. Y si es un medio para un fin, significa que la otra es más perfecta, es más excelente. La profecía, el milagro y otras gracias de este género no hacen más que inducirnos a que nos unamos a Dios, mientras que la gracia santificante nos une a Dios, ¿sí? En consecuencia, la gracia santificante, dice, es mucho más excelente que los carismas. Bueno, después dedico un artículo que yo no nombro, pero que explica que la justificación del pecador consiste en la remisión de los pecados. Eso lo sabemos, ¿no? Y pone una cita de San Agustín, cuando Cristo dice, hará obras aún mayores que yo, y sus discípulos. San Agustín dice, es más grande obra hacer un justo de un pecador que crear el cielo y la tierra. Y eso lo hace la gracia del Espíritu Santo. Es más grande obra hacer un justo de un pecador que crear el cielo y la tierra. Por eso se pregunta en el artículo siguiente, si la justificación del pecador y la conversión de alguien de pecador a justificado, a vivir en gracia, es la mayor obra de Dios, y responde que sí. Fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? Es más importante eso que la creación de todo el universo. Y dice, aclara, por supuesto, ¿no? Dice, la grandeza de una obra se determina desde dos puntos de vista. En primer lugar, por el modo de obrar. Y en este caso es más grande la creación. ¿Por qué? Porque la creación es sacar algo de la nada. Entonces, por el modo de obrar, que es sacar algo de la nada, es más grande la creación que la transformación de un pecador en justo. Pero, la grandeza de una cosa también se mide por la magnitud del resultado obtenido, el resultado que se consigue. Y bajo este aspecto, la justificación del impío es una obra más excelente que la creación del cielo y la tierra. Porque la creación del cielo y la tierra es un bien de la naturaleza, ¿sí? Dios creó el sol, ¿sí? Es buenísimo el sol, ¿no? Pero mucho más bueno es lo que Él hace con nuestras almas, que las destina a poseer a Dios mismo. Fíjense, el fruto que se consigue es muchísimo más grande. Y por eso, dice, de aquí que San Agustín, tras afirmar que es más hacer un justo a un pecador que crear el cielo y la tierra, agrega, porque el cielo y la tierra pasarán, mas la salud y la justificación de los predestinados permanecerán para siempre. O sea, esto lo estoy marcando yo para que veamos lo que significa la gracia, para que veamos lo que le significa la ley nueva, y entonces comprendamos, cuando sigamos viendo el libro y hablando del Espíritu Santo, que esto es lo importante a la cual nos referimos. Que esto es lo que tiene que hacer, que tiene que ser lo importante en nuestra vida. Dice, además, hay que tener en cuenta que una cosa puede llamarse grande de dos maneras. La una según una cantidad absoluta. Y en este sentido, el don de la gloria, fíjense, la gloria es el cielo, ¿no? Fíjense lo que está diciendo ahora, ¿no? Una manera de ser grande es según la cantidad absoluta. En este sentido, el don de la gloria es mayor que el don de la gracia, que es la que justifica al pecador. La otra, según la cantidad relativa, como cuando se dice que una montaña es pequeña y que un grano de mijo es grande. En este sentido, el don de la gracia que justifica al impío es mayor que el don de la gloria de la bienaventuranza. Porque el don de la gracia supera los méritos del pecador, ¿sí?, que es digno de castigo, mucho más de lo que la gloria supera los méritos del justo, porque su misma justicia lo hace acreedor de Dios. Es una cosa impresionante. Nos está diciendo, por supuesto que la bienaventuranza es más que la gracia en un aspecto, pero en otro aspecto no. ¿Por qué en otro aspecto no? Porque están saludando. ¿Por qué en otro aspecto no?
porque hay mucha más diferencia entre lo que se obtiene, digamos, el que es justo y se va al cielo porque es justo. El que es pecador y se hace santo, no se hace santo porque es pecador. La diferencia es mucho más grande. La diferencia es lo que hizo que Cristo derramase su sangre por nosotros. Bien, esto es lo que yo quería que veamos, ¿sí? Porque tenemos que aprender a hablar del Espíritu Santo normalmente, sin que se nos ocurra la idea carisma. Eso es secundario. Es muy, muy secundario en comparación con esto. Estamos hablando de que el Espíritu Santo produce en nosotros la obra más grande que Dios puede producir, en absoluto. Bueno, en absoluto no, hay sus indicaciones, pero es la obra más grande que Dios puede producir. Y por eso cuando hablamos de la acción del Espíritu Santo en nosotros, tenemos que pensar principalmente en la gracia. Es como si yo digo, me pongo a hablar de alguno de ustedes, ¿sí? Y en realidad estoy pensando en el color del cabello o el color de los ojos. ¿Qué persona es? Es buena, tiene los ojos azules. O sea, fijemos lo ridículo que es esa afirmación. Una persona es buena no si tiene ojos azules o si tiene salud. Es buena si interiormente su corazón es bueno, si está en gracia, etc. Por eso, yo lo que quería hacer este paréntesis era para poder seguir todas las siguientes charlas sin que me pregunten sobre los carismas, ¿no? Porque esto es realmente muy importante, ¿no? Esto es realmente lo importante, es lo único que nos tiene que importar, es lo que tenemos que aspirar. San Pablo dice, aspirad a carismas mayores y se refiere a la caridad. Y a esto tenemos que aspirar nosotros, porque en este libro se habla mucho del Espíritu Santo y tienen que quedar las cosas bien centradas. Es como si yo hablase, no sé, de un vehículo, un vehículo a marca buena, sí, tengo tal vehículo, y me dicen, escuché que son de lindo color. ¿Qué me importa el color del vehículo? Lo importante es si me sirve para lo que yo necesito usar. Por eso me parecía que es importante que veamos esto y me parece que ustedes tienen que aprender a valorizar lo que es la gracia y darse cuenta que vivir en gracia es lo único que importa. Todo lo demás es absolutamente secundario salvo vivir en gracia. Bueno, a ver si hay preguntas que no sean carismas. Padre. Hola, padre. ¿Puede repetir desde la parte que dice buenas tardes, chicos? Sí, yo sé que tu capacidad de concentración no es más que 28 segundos, lo experimenté. Padre. No, perdón, 38. Padre, quizás esto de darle más importancia a los carismas, quizás sea porque también, evidentemente, humanamente hablando, son cosas más sensibles, más perceptibles, por ejemplo, no sé, una sanación, y entonces una sanación física, ¿no? Y entonces es perceptible sensiblemente y evidentemente confesarse y salir de confesarse, uno sensiblemente quizás no experimente nada. O el que está afuera no se da cuenta de ningún cambio exterior, ¿no? Y quizás por eso también actualmente eso se considera muchas veces lo más importante, lo que se siente, lo que se ve, lo que se percibe, lo que se toca. Entonces, quizás por eso. Exactamente. Por lo mismo es que para la gente es más importante el cuerpo que el alma. Porque el cuerpo es lo que se percibe. Y por eso la gente, por cuidar el cuerpo, va a descuidar el alma. Y quizás alguien que no vaya a salir nunca despeinado, pero no va a tener problemas, no vivir en gracia. Pero eso implica la superficialidad de muchos cristianos, ¿no? Porque pero implica la superficialidad de muchos cristianos, porque el que no es cristiano, que no conoce, etcétera, bueno, uno puede entenderlo, no tiene otra cosa, no conoce otra cosa. Pero el cristiano sabe más, ¿no? Fíjense, usted tiene que tomar ejemplo de las personas que son ejemplos. Por ejemplo, Charlie nunca sale peinado, porque él se preocupa por su alma. Tal cual, ¿no? Lo que es lo importante. Padre, ¿hace frío ahí? Está fresco, sí, está bien, es el otoño. Padre, y una cosita más con respecto a esto, es quizás también
uno cuando la gente lo comenta, quizá otra cosa que puede traer confusión es cuando San Pablo dice, puedo hablar la lengua de los ángeles, pero si no tengo caridad, y se entiende esa caridad como la palabra, la simple obra de, no sé cómo decirlo, simple obra de caridad, o la visible obra de caridad, de ayudar a los pobres, de, no sé, hacer obras de misericordia. Se entiende así la caridad, en realidad no está hablando probablemente de esa caridad, sino de la unión con Dios. Está hablando precisamente de la caridad, que es algo que surge de la gracia. Está hablando en definitiva del fruto de la gracia, el fruto de la gracia que es la caridad, que es el amor a Dios. El amor a Dios, claro. Sí, no sé si esto, bueno, habría que verlo, yo no sé griego pero si en este texto se usa la palabra, al hablar de caridad, de amor, se usa la palabra ágape, porque entonces se estaría refiriendo directamente a eso, explícitamente. Me parece que sí. Eso lo comenta el Consejo Straubingen, en la traducción se pueden fijar en las notas. Él explica a Straubingen que él elige a veces la palabra amor, el mismo himno, la caridad de San Pablo, él en algunas traduce por caridad y otro amor, y explica por qué lo hace, pero en realidad la palabra es ágape, caridad. Claro, porque entonces ágape es propiamente amar a Dios con el mismo amor de Dios. Entonces, eso es la gracia, es lo que nos da la capacidad. Eso solamente se consigue por la gracia. Claro. O sea, yo puedo amar naturalmente a Dios porque reconozco que me ha hecho bienes. Y yo puedo amar a Dios con un amor sobrenatural que me lo infunde Él y que proviene de la gracia que Él me ha concedido. ¿Qué ocurre? Si yo cometo un pecado mortal, pierdo la gracia, por ahí no noto diferencia porque el otro amor sigue estando. Pero ese amor segundo que queda es natural, ese no santifica, no justifica, y con ese amor solamente yo me voy a venir. Claro. Lo que importa realmente es la caridad que surge de la gracia. Y por eso dice San Pablo todo lo que dice de la caridad. La caridad consigue todo eso. Y por eso dice que la fe y la esperanza se terminarán, porque no hay fe y esperanza en el cielo, porque la fe es que ya no tenemos que creerlo a Dios porque lo vemos, digamos, y tenemos que esperar en Él porque lo poseemos, pero la caridad permanece para siempre. Se refiere precisamente a eso. Padre. Sí. Entonces una persona que no está en gracia, por más que parezca que hace muchas obras buenas y que ayuda a mucha gente y todo, quizás en una obra de increíble dimensión, por ejemplo, junta millones de dólares para ayudar a chicos pobres en África, está ganando menos mérito, o no está ganando ningún mérito, quizás. No gana méritos para el cielo. Que una persona que pelea una papa y lo hace por amor a Dios. Exactamente. Para ir al cielo necesitamos amar a Dios con amor sobrenatural. Sin la gracia no existe eso. Y por eso sin la gracia nosotros no nos podemos salvar. El que se muere en gracia se salva. El que se muere sin la gracia se condena. Es así de simple. Por eso yo les decía, la gracia es lo que realmente importa. Todo lo demás no importa nada. Pero absolutamente nada en comparación con eso. O sea, yo a veces comento que hay gente que uno le pregunta cómo está y te dice bien o mal, de acuerdo si está triste o no está triste. Pero eso es absolutamente sin ningún tipo de importancia, no tiene absolutamente ninguna importancia si está triste o no. Uno tendría que decir, está bien si está en gracia. Por supuesto, podría aclarar, ¿sí? Estoy mal de salud, ¿sí? Y uno no tiene por qué estar diciendo a los demás si está en gracia o no está en gracia. Pero guiar en la respuesta, pensar de uno está bien o está mal, de acuerdo a una cosa tan cambiante y que uno no domina como un sentimiento, es de una profunda superficialidad. O sea, es de una gran superficialidad. El Padre Pío, destruido físicamente, atacado por el demonio, con millones de tentaciones, perseguido incluso por cardenales y la Santa Sede y sus mismos superiores, él podía responder perfectamente que estaba bien. Porque él amaba a Dios profundamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque si no, en el mismo modo de hablar nos estamos guiando por
por algo que es absolutamente secundario. Es como decir, como alguien dice, ¿vos cómo estás? Bien, porque me teñí el pelo. Fíjese lo estúpido de una reacción así, de una respuesta así. Bueno, la otra es tan estúpida como esta. ¿Quién habla? Escuché a alguien que dijo algo. Yo, Mariel. No, justo el otro día con la hermana hablábamos. Yo quería saber si es una gracia un cuerpo enfermo cuando está fortalecido. Yo pienso, ¿no?, que cuando está fortalecido en el espíritu, da fuerza al cuerpo enfermo. Y eso sería una gracia, ¿no? Sí, eso no es, o sea, no, la gracia se puede entender también como algo que es dado gratis, un regalo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le pido a Dios que llueva porque necesito para el campo, y llueve porque así es una gracia. Pero no es la gracia santificante lo que estamos hablando ahora. Sí, la gracia santificante es mucho más importante que cualquier otra cosa. Sí, es más relacionado en el tema de que, por ejemplo, por la gracia santificante, yo tengo el poder de ofrecer mis enfermedades, por ejemplo. Y hago que, uniéndolo a la pasión de Cristo, o que un sufrimiento pequeño, porque cualquier sufrimiento del hombre es pequeño porque es limitado, finito, tenga valor de infinito. ¿Sí? La gracia santificante me permite a mí hacer eso. Sin la gracia santificante tampoco podría hacer eso. Gracias, Padre. José tiene una pregunta. Sí, gracias, Marcos. Hola, Padre, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Mi José, pregunta... ¿Dónde estás, José? Estoy aquí, Padre, solo que no puedo prender el video porque tengo poco internet. Okay. Padre, bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer cuando, o sea, cuando la otra persona no cree en la gracia, no cree, o sea, no cree en nada, no cree absolutamente en nada, por lo cual digamos que todo lo que yo le puedo hablar de la gracia realmente le tiene sin cuidado y sin sentido porque no le importa en realidad, no entiende, para esa persona no tiene valor la gracia, no tiene valor con lo que yo estoy hablando, como que pareciera que estuviera hablando algo, ¿cómo se podría decir? Algo sin sentido ante esa persona. En ese caso, ¿qué puedo hacer con esa persona? Orar nada más. No solamente orar, se puede rezar por esa persona y se puede hacer penitencia. Se puede ayunar, se puede hacer cosas que no nos gusten, hacer sacrificios. Eso es muy importante y normalmente esas cosas no se predican, pero son muy importantes. Hay una anécdota del cura de Ars que un sacerdote se quejaba de que la gente en la parroquia no respondía a sus llamadas, que no cambiaban, qué sé yo. Y él le dice, padre, ¿usted ha dormido sobre madera, sin colchón? ¿Usted se ha disciplinado? ¿Usted ha usado silicio? Ok. Bueno, como les decía, ¿no? El cura de Ars dijo así, como diciendo, no tenemos derecho a quejarnos si no nos hemos sacrificado. Por eso es una cosa que hay que conocer, hay que practicar y hay que aconsejar. Y después saber que Dios tiene sus tiempos y que uno a veces es llamado para sembrar, pero no para cosechar. Y por eso simplemente hay que hacer todos los esfuerzos, cuando hay que hablar se habla, cuando no se reza, se sacrificio, sabiendo que Dios es el que obra.